Descalificaciones, escándalos, el uso faccioso de las instituciones, asilo a políticos relegados. No todo es válido cuando se trata de elecciones. José Antonio Meade pelea contra la mala reputación forjada por decenas de priistas. Andrés Manuel avanza confiado en su ventaja en las encuestas. Y Ricardo Anaya camina resistiendo los embates del sistema. Y mientras tanto el PRI, desde la silla del Águila, hará todo lo posible por mantenerse en el poder. Comienza la cuenta regresiva. Guerra sucia entre el poder y la dignidad. Yo soy Magda Bastida y les doy la bienvenida. Esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Y saludamos con mucho gusto a nuestros invitados de hoy, a Christopher James Barús, militante del PRI. Christopher, bienvenido. Magda, buenas noches. También tenemos a Roberto Duque Roquero, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Gracias por invitarme, Magda. A Jaime López Vela, diputado constituyente de Morena. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal, Magda? Muchas gracias. Y por supuesto, Santiago Torreblanca, diputado federal del PAN. Buenas noches a todos. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se halló el planteamiento del programa de esta noche. Guerra sucia. ¿Se vale de todo? Yo creo que hay que primero hacer una diferenciación de qué es guerra sucia y qué no es guerra sucia. Guerra sucia en México se entiende de cómo es mediante medidas de represión militar y políticas hacia una oposición política que lo que busque sea, mediante vía pacífica o armada, desestabilizar el Estado. Eso es guerra sucia. Lo que entendemos en el imaginario colectivo de guerra sucia son los ataques políticos o descalificaciones que no tienen un argumento veraz. Eso se entiende en el imaginario colectivo. Y otra cosa es el campaña de contraste. ¿Y qué son campañas de contraste? Que es lo que yo creo que raya muchas de las veces en la confusión de si es guerra sucia o no es guerra sucia. Es con elementos fidedignos, con elementos veraces, poder darle a conocer a la ciudadanía quién es la persona, qué ha sido la persona, qué ha hecho esta persona y sobre todo qué es lo que trae atrás. Entonces tú me estás diciendo que lo que ha sucedido no es guerra sucia, sino campaña de contraste. Es contrastar con elementos veraces qué es y qué no es un actor político. Bueno, está muy bonita la definición, pero no es lo que vemos en la realidad. Esta guerra sucia que hemos visto es tergiversar sencillamente la realidad. Es querer inventar sobre la vida de los candidatos, ¿no?, hechos que no son reales. Y a partir de ahí, bueno, ahí está, por ejemplo, el discurso reiterativo por parte del PRI hacia Andrés Manuel López Obrador con el tema del señor López, ¿no? ¿Se apellida López? Sí, pero somos muchos los que nos apellidamos López. No, pero yo me apellido James Barús gracias a mi padre y a mi madre. Pero en el imaginario ese López es tratar de el señor López, ¿no? Desde el mismo tono peyorativo yo creo que de manera... Desde el mismo tono peyorativo que utilizan, eso es guerra sucia. A mí me parece demasiada, ¿cómo te lo diré? Demasiado hacerlo personal cuando el señor se apellida López. Si a mí me dicen Christopher, o me dicen James, o me dicen Barús, así es como me apellido. Para ti lo importante realmente es ver si son los partidos, los actores políticos o las instituciones las que están interviniendo. Por ejemplo, sobre ti pesan acusaciones de desvío de recursos de parte del gobierno de Duarte y el PAN es el que presentó la denuncia en tu contra. Eso se vale. Bueno, déjame te lo aclaro porque eso se vale de entrada. Y si yo digo eso, no estamos en guerra sucia, estamos en un contraste exhibiendo quién es la persona. Pero si por el contrario la Procuraduría manda un boletín filtrando datos supuestamente contenidos en una carpeta de investigación, sí es guerra sucia, es donde va cambiando. Pero va cambiando porque hay una cosa que es en réplica, en alusión personal. Cuando hacen señalamientos hacia mi persona, con señalamientos de hace aproximadamente 14 meses, la Fiscalía no tiene ninguna investigación, la FEPADE no tiene ninguna investigación, ni mucho menos la Secretaría de la Función Pública. Eso es guerra sucia, cuando no hay elementos veraces, ni mucho menos una institución por parte del Estado, de mi Estado de Chihuahua, existe una investigación en mi contra. Si no, yo no estaría aquí hablando, pudiéndote contrastar las mentiras que acabas de señalar hace un momento. Bueno, pues que en el sistema penal acusatorio se presume la inocencia. En el sistema jurídico, en el imaginario de los mexicanos, quién sabe. Cuando existen denuncias puede haber presunción de inocencia. Cuando no hay una denuncia se termina haciendo un ataque mediático. Pero, por ejemplo, en Ricardo Anaya vemos a un hombre que no nos ha podido demostrar de dónde sacó el crédito para poder comprar el terreno de los 10 millones de pesos. No nos ha podido demostrar por qué la misma persona a la cual le compró el terreno se lo vendió 3 semanas después de 53 millones de pesos, ni tampoco nos ha podido demostrar cómo es que esa triangulación de fondos pasó por 13 países en todo el país y que Manuel Barreiro hoy está en Canadá y las dos personas que firmaron, la cual una era el chofer
con una de las empresas y la otra era su esposa, no nos ha podido demostrar nada de 3 eso. semanas, ¿qué celeridad para construir una nave industrial? Eso es lo que nos sorprende. Ahí está claro la guerra sucia. Es justamente entre estas acusaciones entre el PRI y el PAN. Entre este sistema que se niega, al PG tenemos entre este también a sistema Bejarano, que se niega, tenemos a Ponce, a Bejarano, ni te atores solito, amigo, no, porque si no nos soltamos para acá, Ni Ponce ni Bejarano están en Morena, entonces no vienen al caso. A ver, estamos hablando de don Andrés ¿se han Manuel. usado las instituciones de manera facciosa dentro del proceso electoral? Desde luego, pero está clarísimo. A ver, a Santiago Nieto echarse una declaración en un medio le costó su cargo, aduciendo que estaba exhibiendo información contenida en una carpeta de investigación que no era pública. Oye, a ver. Y por el otro, la PG lanza boletines de prensa mencionando la supuesta actividad delictiva de una persona en una carpeta en curso. Y eso no hay problema. La propia Procuraduría graba a las personas y lo exhibe y lo filtra a medios diciendo que es de interés nacional. Como Oye, si no fuera de interés un nacional. tema de interés. La Casa Blanca. Oye. No, claro que se está haciendo. Ahí sí, mira, entiendo que tienes que defender tu punto, pero se la voló la Procuraduría. Es más, si hubieran sido listos, es que la Procuraduría son idiotas. Y debe ser la institución, ¿eh? Digo, la verdad de las cosas es que... Lo hubieran hecho para que lo lanzara el PRI, el ataque. A ver, yo nomás te voy a poner este El planteamiento. contraste Pero mira, es, son pues, burdos. ¿qué le damos a la ciudadanía? En Ese es el contraste, tema. si esta guerra entre el PRI o el PAN, o el contraste de exhibir y presentar las propuestas que la ciudadanía quiere escuchar para este Aquí- proceso a ver, del aquí te vamos 2020. a allá. Momento. Roberto, yo te veo muy callado, te veo desde la esquina barrera. observando cada una de las posturas. Literal, estás observando la pelea en medio de este reino. Sí, claro, es que yo soy académico, entonces a lo que me dedico es pues a investigar y a observar y ¿Cómo a ves tu analizar, análisis? y entonces pues estamos viendo justo ¿Cómo es? Es un ejemplo pues de cómo es esta cuestión de la guerra, un ejemplo empírico así de la práctica de cómo es este tema. A ver, la confrontación de ideas es una cuestión que es natural a la política. Esa parte hay que tenerla clara, porque también los ciudadanos tenemos el derecho, los que no militamos en ningún partido político, pero que con toda probabilidad vamos a votar por algunos de los partidos políticos que están en esta mesa. Por el frente. No sé por quién, Hombre. ni voy a decir por quién, porque todavía no me convence ninguno de sus 3 partidos, ni Margarita Zavala en No hay caso de que apoyo. llegue a la boleta. A mí todavía no me convencen. Lo que sí te digo es que por más que haya el derecho a la información, se pueden hacer, en efecto, pues ataques entre unos y otros, pero tienen que ser ataques muy bien fundamentados. O sea, ahí hay que apostar por la ética, no se pueden hacer acusaciones sin pruebas. Pero lo que sí te digo, Magda, es que esto no es lo que nos va a hacer votar por ninguno de ellos 3. O sea, estos ataques, que son parte de la confrontación de ideas, no son, creo, los motivos que necesitamos los electores. Ya entraremos más adelante en el programa a la parte de propuestas y propuestas. demás. Pero lo que queremos en México en realidad es una política de pros y no de contras, ¿no es cierto? Entonces ahí es en donde creo que el énfasis tiene que estar en la Déjame propuesta. preguntarte algo en esta postura que justamente ahora estás marcando, ¿no? ¿Qué tan válido es que se hagan este tipo de situaciones, este tipo de descalificaciones en pleno proceso electoral? ¿Qué tanto afecta a las instituciones? ¿Qué tanto afecta a la sociedad, a los propios candidatos? ¿Es éticamente probado el hecho de que se haga de esta manera? Creo que este tipo de, digamos, enfrentamientos que hemos visto además en las pre-campañas, vimos muchos spots que son lo que se llaman campañas negativas, muchos los llaman campañas negras, campañas de lodo, ¿no? De contraste, como Y se de dice, contraste, exacto. bueno, pues es el término, digamos, positivo de ello. Pero vemos que hay mucha descalificación ahí, que es lo que muchas veces impera por encima de la propuesta y de la visión de país. Porque es una mentira que en las precampañas no se podían hacer propuestas. Claro que se podían hacer propuestas, pero a lo que se dedicaron muchos de los actores pues fue más bien a la crítica. Entonces, creo que esto hace que la política siga en una espiral de desprestigio y de autodegeneración, porque es penosísimo para todos que la política tenga tan bajos niveles de apreciación ciudadana. Y los partidos políticos también están muy abajo en los sondeos de opinión, en la confiabilidad que tiene la ciudadanía. Y Margarita Zavala, en caso de que se confirme su candidatura,
pues también porque proviene directamente de uno de esos partidos, ¿no? Brincó, digamos, de un partido por una coyuntura. Entonces creo que todas las opciones que vamos a tener en la boleta nos deben de dar los pros más que los contras y explicar las cosas, no solo qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer, con detalle. Propuestas, digamos, serias y responsables. ¿Hay fondo dentro de esta guerra sucia? ¿Ibas a decir algo? No, es que hacen falta las dos, ¿eh? Hace falta, por un lado, decir qué propongo yo, en qué están mal las propuestas de mi contrincante, pero también en qué está mal la persona de mi contrincante. Porque no solo se vota por una plataforma y por unas ideas, se vota porque las va a ejercer. ¿Y Anaya lo ha hecho? Y es que ese Desde ahí luego, es donde está el detalle. tenemos la plataforma más completa. La plataforma del frente es preciosa, véanla, analícenla. Es la plataforma sintética, clara. Es la plataforma más incongruente que todavía no nos ha dicho temas totalmente en boga y que tienen que estar en la agenda ¿Tiene política. congruencia? Sí, claro que sí. Es el único candidato que no tiene ningún señalamiento de corrupción. Pero aparte de que no tiene ningún señalamiento de corrupción, más allá de las descalificaciones de esta sacada de manga que quisieron hacer estos llamados del frente de alianza de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que entre ellos, no se han puesto de acuerdo. A ver, te voy a poner un Andrés ejemplo. Manuel lo ha dicho y lo ha puesto de manera muy clara. El proyecto de nación por el que hemos venido luchando desde hace ¿Es congruente? años. No, ese Por supuesto que es congruente. Por Ese supuesto que es congruente. Ese proyecto se ha renovado, ese proyecto apenas ese proyecto que los maestros no se capaciten. Y que López cancelar una sería inversión un millonaria, excelente poner candidato. por ocurrencia un aeropuerto Déjame te digo algo, Santa Lucía, No, estamos hablando, cancelar la inversión extranjera, de cerrar una las fronteras. verdadera reforma laboral y no eso que han llamado. No, pero a ver, déjame te digo algo. De propuesta pierdes votos. Sin Ahí monopolizar sí. la palabra y en el respeto al escucharte primero y luego poder vertir mi punto de vista. Andrés Manuel sería un excelente candidato en un México de 1970. Eso no me queda duda. Un gran proyecto de nación en un México de 1970. Andrés Manuel que será un Andrés excelente Manuel presidente No, en el México del 2018. Andrés Manuel no va a ser presidente en el Andrés 2018. Manuel será un excelente presidente en el porque es un 2018. hombre A ver, antes de irnos al corte. Ya no que no parece ser necesita peorcito, este país. A ver, Christopher, antes de irnos al corte, Andrés Manuel va a la cabeza de las encuestas, Así es. según lo que en todos los medios se ha publicado. ¿Qué opinión tienen de esto? Yo creo que lo preocupante sería por qué no iría a la cabeza si es un hombre que tiene 18 años en campaña. Nosotros tenemos candidato desde el mes de noviembre. Ricardo Anaya tiene candidato desde más de un año y medio utilizando recursos públicos con su imagen pública. Pero es mucho más allá que eso, es el hartazgo de la gente, punto es que por ¿qué favor. opinamos? Es A el mí no me hartazgo de preocupa, la, en los es dos el procesos hartazgo de la pasados gente arriba. de haber visto La lo gente que se da el cuenta PRI y que el cada 10 PAN nos han mexicanos no ofrecido queremos a todos López. esos A ver, años. A ver, las encuestas cada vez también es cierto que nos dan una idea, hay que distinguir entre las encuestas serias y las que no lo son, porque en este proceso electoral hemos visto mucho de las dos. Pero es cierto también que las encuestas en el mundo cada vez tienen menos precisión y menos acierto. Eso es un fenómeno que además está acreditado. ¿Por qué se da esto? Ahora hay un dinamismo que hace que más personas no contesten la encuesta, y entre las personas que no las contestan hay ciertos rasgos que hacen que venga un sesgo en las encuestas. Entonces, lo que quiero decir es, nos dan una idea las encuestas que tienen una metodología seria. Tampoco hay que dar por descontado que los resultados necesariamente tendrán que ser así. Es un cercano a lo que Ahora, podría pasar. Lo cierto es que en todas las que yo he visto, López Obrador, sí, fuera del margen de error, está a una distancia muy considerable. Ahora, las campañas empiezan dentro de una semana, ¿no es cierto? Y será en las campañas en donde pues veamos qué comportamiento tienen las encuestas. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, todavía nos quedan algunos temas pendientes respecto a la guerra sucia, pero además, proyecto de gobierno, ¿existen los candidatos? Con eso volvemos. Ya basta fue el mensaje del Consejo Coordinador Empresarial a los candidatos. Les dijo en pocas palabras que ya vean la forma de presentar propuestas y que se quiten de esta guerra sucia. Escuchemos lo que dijo.
Por eso, a los candidatos les decimos, ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superficiales que solo apelan al encono social y la división. Ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo. Un debate serio y profundo. Hay un proyecto de gobierno en cada uno de los candidatos. ¿Tienen un proyecto cada candidato? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, debate que no quiso López en esta intercampaña después de que el tribunal dijera que se podía debatir. En Morena el proyecto de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro. Y además, hablando de la guerra sucia, justamente lo que ahora que decíamos, ¿por qué Andrés Manuel también está a la cabeza de todas las encuestas? Es porque la gente está cansada de esta guerra sucia, porque la guerra sucia les funcionó en el pasado, pero ya la gente despertó. Jaime, ya no dime una podemos seguir cosa. en lo mismo. ¿Cuál es el eje central del proyecto de gobierno que tiene Andrés Manuel? Bueno, regresar, primero que nada yo lo resumiría en una palabra, en gobernar. Porque lo que han hecho últimamente no es gobernar, se han dedicado a hacer negocios desde el gobierno y ahí están todos los ejemplos de corrupción que brotan por todos lados. No están dedicados a gobernar. Si estuvieran dedicados a gobernar, no tendríamos los niveles de violencia y de impunidad y de corrupción que hay por todos lados. Y eso es lo que la gente ve de manera muy clara. ¿Y por qué no vamos por temas? Vámonos por temas. Antes de irnos por tema, de manera general, ¿cuál es el eje del proyecto de gobierno de Anaya? Modernidad, futuro y transparencia. Mientras otros voltean el pasado, nosotros para adelante. Como los mexicanos quieren salir adelante. Queremos ser potencia. Somos inteligentes y juntos lo vamos a lograr. Como eje central a las familias, que cada mexicano reciba lo que necesita cada mexicano y que podamos llegar y sacar a este país hacia adelante, viendo hacia adelante, seguir cambiando y llegar a hacer a México una potencia. Roberto, desde una perspectiva a distancia, ¿cómo ves el proyecto de nación de cada uno de los candidatos? ¿Verdaderamente lo hay? Bueno, lo primero que ahora me fijo es que la respuesta del diputado constituyente, o que fue diputado constituyente, Jaime López Vela, sobre el proyecto, trae la parte, o sea, inevitablemente entró a la parte negativa de hablar de los negocios del gobierno, o sea, de lo malo del otro. Lo mismo ocurrió con el caso del diputado Torreblanca, Santiago, del PAN. Otros voltean al pasado, lo malo de los otros. Y bueno, en el caso de Christopher, en este momento no recurrió, digamos, a lo malo, pero ahí, o sea, lo que hace falta es, ante esta pregunta, ¿cuál es el proyecto? Yo quiero oír los pros, o sea, de manera positiva, a ver si adelante. No, ¿cuál pues es la primera? Se vale por supuesto, pero la pregunta es, ¿cuál es la propuesta? Entonces, a ver, ¿cuál es en efecto una propuesta, pero explicada, la principal propuesta quizás de política pública de cada uno de los tres, pero explicada en el qué, cómo, cuándo, cuánto puede costar? Cuesta. Exactamente. Sí, sí es probable. A ver, yo veo la respuesta que acaba de decir Jaime, refleja la misma respuesta de idea de nación que tiene López hacia la República. Es un hombre que piensa que de manera mágica va a acabar con la corrupción desmantelando las instituciones. Es un hombre que quiere regresar al esquema pasado en donde el presidente, mediante el presidencialismo, pone a quién le va a cuidar las espaldas. Es un esquema pasado en donde lo que está buscando es que de manera mágica, llegando él, va a poderlo hacer y sobre todo, ¿cómo le va a hacer para poder pagar la cantidad de dinero que él dice que le va a dar a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores cuando no hay sustento? Es un hombre que dice que va a construir 5 refinerías y que las va a terminar en el 2024-2025. Años que ni siquiera el precio del petróleo o las reservas vamos a tener. Ya van a ser eléctricos los coches. Eso es justamente parte de esta guerra sucia, ¿no? El seguir insistiendo en las malas ideas. En que vamos a regresar al pasado. Ya nos dijeron que nos espantaron con que íbamos a hacer Venezuela. No sé qué sea Venezuela porque nunca he estado allá, pero esto es peor que Venezuela porque las cifras de muertos que hay aquí no las hay en Venezuela, ni las hay en los países que están en guerra. Allá tienen 40 millones de habitantes. Eso es justamente la parte de la guerra sucia en la que pretenden seguir insistiendo. A ver, al lado de esto, la propuesta de Andrés Manuel ha sido muy clara. Es una propuesta que ha recorrido el país entero. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? A eso es a lo que voy. ¿Cuál es la propuesta de cada uno? Impulsar el progreso del país a partir de lo que tenemos, de los recursos que tenemos propios.
Bueno, recuperar el control de los energéticos, Dime por una ejemplo, propuesta. ¿no? A ver, es una retomar el desarrollo y el progreso de las familias que tú mencionabas a partir de la ayuda directa a las familias. Yo te digo una, el Registro Nacional de Necesidades para cada mexicana y para cada mexicano. Ni lo hubieras dicho, que cada te fueras uno, solito. no, y te lo voy a decir, para que cada uno de los programas Eso es más sociales fantasioso y más hombre, guajiro que claro sí, que sí, no, sí, lo hubieras claro dicho. que no. A ver, fantasioso es la propuesta que hace el Frente cuando te plantea ¿La renta básica universal? la renta básica universal. Si ya existe en ¿Cómo le otros van a hacer? países. ¿En dónde? Existen algunas comunidades de Noruega. ¿En dónde? Existe... ¿En dónde? Dime un país. País no, existe Ok, ahorita a entonces no nivel digas qué regional. países. No A ese nivel regional. alimentas a la gente. No, pero no es ¿Cómo? mentira. Sí, está Es diciendo que simplemente- existen pues, ¿cómo? países Muy y te fácil. retractaste y dijiste que no existe. Es muy ¿Cómo fácil. funciona? Dime. ¿Cuánto subestima Hacienda cada año? Dime De cuánto subestimaciones. dinero. Dime cuánto Más de dinero piensan 30,000 darle a millones. cada mexicano. No, y eso todavía no mexicano. se define. Ni cómo se va a implementar, pero que se va a hacer, se va a hacer. Y que Ok, es viable, es viable. Te voy a decir lo que Nada dijo más no Alejandra son Barrales, enchiladas. que va con ustedes. A Dijo ver. que le iban a dar 3,700 pesos al mes a cada familia mexicana. De 130 millones de mexicanas y mexicanos. No hay dinero que alcance. Te lo No, voy a pues poner solo como mayoría de ejemplo. 3,000. Ah, bueno, entonces vámonos con 88 millones de habitantes. 88 millones de habitantes con 3,700 pesos al mes. ¿Sabes lo que quieren hacer ustedes? Quitar la salud que es gratuita para las mexicanas y los mexicanos. Ah, caray. Quitar la educación pública. Ah, caray, porque ¿dónde si se no, dijo no habría eso? forma. ¿De dónde se dijo eso? Es que si no, ¿de dónde lo van a sacar? No, pues hacen los ajustes fiscales necesarios. No, señor, 88 millones de habitantes. Oye, ¿cuándo se robó Duarte? 3,700 ¿Cuándo se robó pesos. Duarte? Botón rojo, no Los sé qué dos decir, y Duartes. saco a Duarte. No, Ese no, es su es que ven los argumento. votos. Botón rojo, no Net. sé qué decir, y saco a Entre Duarte. subestimaciones, Botón gasto rojo. corriente Contéstame. ineficiente. No, te estoy diciendo. No, entre contéstame la propuesta. subestimaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Entre, pues, generando ahorros. Dame la cantidad. Entre subestimaciones. ¿Cuánto? Gasto corriente. ¿Cuánto? Pues sí tienes que en el caso concreto sabes. empezar a hacer el No cálculo sabes. con base en el presupuesto anual. No sabes. Pues no se te inventar ¿Y una cada cifra. candidato sabe realmente cómo logrará cada una de sus propuestas? Claro que sí, yo te puedo decir que del recurso que se le da en cada uno de los programas sociales a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, que muchas de las veces se contraponen y en uno de los casos terminan ayudando y en el peor de los casos terminan generando clientelas electorales. ¿Qué es lo que necesitamos? Que si tú tienes solucionadas las necesidades básicas, pasas al siguiente nivel. Y si tú eres una universitaria que lo que necesita es poder tener una beca para desarrollarse, la puedas obtener, pero que si alguien que nos está viendo lo que necesita es un apoyo familiar para poder sacar adelante a sus hijos, lo pueda tener, pero que no generalicemos, que cada apoyo que se vaya teniendo podamos llegar. Sí, pues los al programas siguiente sociales ya son nivel. focalizados con reglas de operación y demás. Por eso, pero están mal y por eso lo que necesitamos y lo que estamos Es que estén planteando. bien. Entonces fue un hombre de marketing muy malo, porque es El dificilísimo punto- de acordarse. el punto La es que verdad, aquí estos es marketing gobiernos- y malo. y te El lo estoy Registro explicando. Nacional de Te lo estoy- Necesidades de cada persona. ¿Cómo se va a llamar? Te Sería lo Ni siquiera se podría pronunciar eso. Señores, a ver, qué falta el de punto es que debate. ustedes no, es que el punto la es verdad que fue ustedes marketing que han sido político, pero No es gobierno, marketing político. Es y que marketing te lo malo. estoy A ver, explicando. Jaime. El punto es que ustedes que han sido gobierno y que han generado pobreza, desigualdad, marginación, corrupción, violencia, nos vienen a hablar ahora del mundo mágico, de descubrir cómo suplir y cómo llenar las necesidades de la gente. Oye, vámonos a la ¿Cómo política enfrentar fiscal, un nuevo Vámonos al proyecto de política nación? o vámonos al tema Perdón, energético. Ya Va, ha sido... Vámonos al tema energético. ¿Va? Vamos al tema Vamos a energético. plantear el tema energético. ¿Qué planteas tú cuando sale Movimiento Ciudadano que está contigo y nos dice A ver, que él fue el único que votó en contra antes de que te del tema vayas energético? otra vez con el PAN. A ver, tema energético es una de las propuestas que tiene Andrés Manuel. ¿Saben cómo van a hacer el tema energético? ¿Va a ir para atrás la reforma energética o va a permanecer? Que era justamente uno de los Andrés temas que Manuel se lo tomaban dijo, ayer en lo una acaba de entrevista decir de que dio manera Andrés muy Manuel. clara ayer. Vamos a revisar los contratos que se han otorgado, ¿no? Vamos a ver que todo esté en la legalidad. Vamos a ver cómo podemos recuperar los energéticos y cómo podemos utilizar a los energéticos A como favor del impulsor sindicato. del desarrollo de la nación y no como se ha ¿Y con eso será cómo se han suficiente? utilizado. No digo que sea suficiente, pero tú hablas del punto de los energéticos en específico. 96 contratos que están a la luz de todas las mexicanas y mexicanos y lo que plantean es revisar algo que ya pueden revisar desde una vez. Bueno, Y esa que es cualquier una de- particular esa lo es puede una hacer, ¿eh? de las Cualquier persona. medidas. Pero Son no públicos. solamente es el Es tema... que es demagogia. No, lo que no estás es diciendo es demagogia, demagogia. No, es lo que le demagogia. pasó es que solito se dio cuenta que era inviable. A ver, la Claro. propuesta original para sus bases es echemos para atrás la reforma energética. Y cuando se dio cuenta que ni era posible, ni era rentable para el sector empresarial del país, lo quiso matizar. Y la forma en la que lo quiso matizar fue esa.
Por un lado, seguirle diciendo a su electorado, a su voto duro, que lo que quiere escuchar es vamos a estatizar todo como en los 70s, porque eso le gusta escuchar a la gente, ¿El PAN va a continuar con la reforma energética? Pues la va a seguir aplicando, claro, ha funcionado. Ahora, lo que ha habido hay una confusión, sí. Pero si nos Lo que ha habido, ofrecieron, sí. gracias, Lo que ha habido gracias a la iniciativa del presidente Enrique Peña nos Nieto, ofrecieron que que ha iban a bajar funcionado. los Gracias, energéticos gracias. y nada de eso Oye, ha pasado. Me encanta que por primera vez un panista que va en alianza con el PRD, que juntos aprobaron Pues aprobó, el PAN, la juntos. reforma A energética, ver. pero el PRD estuvo en contra y Movimiento Ciudadano sale a los comerciales a decir somos los únicos que votamos en te voy contra. a explicar por qué. Es que mira, les voy a explicar también a ustedes. La gente Nos vas a confunde- platicar, será criterio de nosotros si es explicación o no. Bueno, ya, o de la gente. Se hizo mediáticamente, se hizo creer que el aumento del precio de las gasolinas es una consecuencia directa de la reforma energética, lo cual es una verdad a medias. Porque si bien se liberaron los precios de la gasolina, los precios que estamos viendo no fue tanto por que se eliminara el subsidio y se liberara el precio, sino fue porque se le puso el IEPS. Y se aumentó el IEPS en la medida que estaba. Entonces, de nada sirvió en un momento que bajaran los precios internacionales porque todo se cobró vía el impuesto especial a la producción y servicios. Entonces, realmente, el precio de la gasolina está impactado por ese impuesto. A ver, pero no el por su ciudadano lo sigue liberalización. sintiendo en el bolsillo. Roberto, Claro, pero ya le hacen creer que escuchaste, fue ya por la escuchaste reforma. posturas de cada uno y tú pedías más fondo, ¿no? Nos fuimos con una propuesta de cada uno de ellos. Te dieron una parte del fondo, en realidad no se contestaron muchas de las preguntas que planteabas. ¿Ves tu propuestas realistas? No, todavía no. Es decir, no encuentro motivos por los cuales votar por ninguno de sus tres candidatos. Encuentro motivos por los cuales no votar Ojo, por tienen los que convencer. tres candidatos. Es un ejemplo a quien tienen que convencer, ¿eh? O sea, ya me dijeron por qué no votar por ustedes. Díganme por qué sí votar por ustedes, por favor. Porque hace ratito, inmediatamente, Morena, Jaime, desvió hacia lo negativo de los otros. Y también Santiago, lo mismo. Y Christopher en su primera intervención no, pero inmediatamente ya Palomita también, porque empezó con Pero está bien el contraste, con esta yo no lo veo mal. descalificación. La gente te contrastar ideas y personas. Está bien, pero mira, Está bien. el primer bloque era de campañas negras o de campañas guerra sucia y tal. Está bien. El segundo era de propuestas. Y yo vi, y todos los televidentes, pues vieron no muchas diferencias entre el primer bloque y el segundo bloque. Entonces, Es que no hay propuesta. por favor, o sea, habrá, o les ruego que tengamos una ronda sin descalificaciones digamos, Se podrá. al prójimo. Oye, y vámonos, nada más vámonos una decir, así. o sea, que cada quien me diga 2 minutos. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la visión de Ricardo Anaya? ¿Cuál es la visión de José Antonio Meade? ¿Cuál es la visión de Andrés Manuel López Obrador? Sin descalificación, si es A ver, posible. es un reto el que se aguanten. El ciudadano dice, quiero ver algo limpio, no quiero ver descalificaciones, quiero ver una propuesta concreta de cada uno de ustedes en representación, pues finalmente, de ese candidato que hoy están Que buscando. resistan la defender. tentación, por Yo un lo momento. vuelvo a plantear como lo hice hace un minuto, que fue poder tener el registro nacional de necesidades para cada mexicana y para cada mexicano. Más allá de las ¿Cómo, cuándo, descalificaciones. dónde, por qué, para ¿Cómo? qué y con qué? ¿Cómo, por qué, para qué y por qué? A ver, ¿cómo? Hoy en México lo que tenemos es una serie de programas sociales que lo que busca es atender a cada segmento de la población. Lo que tenemos que hacer es que no se contrapongan los apoyos estatales, apoyos municipales y apoyos federales. Incluso hay apoyos federales que entre ellos se van contraponiendo. Lo que necesitamos es saber que cada mexicana y cada mexicano nos diga qué es lo que se necesita, para de ahí partir qué es lo que tenemos que hacer para darle solución a cada una de las problemáticas. Insisto, tú podrás tener las necesidades básicas cubiertas, como lo puede ser ir a la educación en la primaria o la secundaria, pero ya saliste de ahí. ¿Y qué necesitas? Poder tener un apoyo económico para emprender tu negocio. Ahí va focalizado ese apoyo. No podemos seguir teniendo programas que se contrapongan, que por un lado puedan generar clientelas electorales o por otro lado puedan contraponerse y que alguna familia o algún beneficiario reciba hasta 3, 4 apoyos de los distintos niveles de gobierno. Lo que necesitamos Christopher, es optimizar los ¿y de recursos. quién fue responsabilidad el hecho de que los programas sociales hayan fallado hasta este momento? No han fallado, tanto así que sacamos a 2 millones de personas que Pero están en me estás extrema diciendo que pobreza. se contraponen. No, lo que necesitamos es optimizarlo, porque ya lo hicimos con las reglas que están, lo que necesitamos es Pues no es seguir que te avanzando. contradigas, No, o sea, solamente están funcionando, pero no están funcionando están en su funcionando, totalidad. pero necesitamos mejorarlo. están funcionando bien. Están funcionando, sacamos a 2 millones de personas de la pobreza y lo que necesitamos es que sigan funcionando, pero mejorarlos. En una democracia las cosas van evolucionando y no podemos quedarnos estancados con los mismos programas. No podemos quedarnos estancados.
Con esa frase lo vamos a dejar, nos vamos a un corte y vamos a regresar ahora sí con el análisis de cada uno de ustedes, con la propuesta principal que tienen para estas elecciones. Hacemos una pausa, volvemos. Nos reunimos con el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. El objetivo de este encuentro fue reiterar el compromiso irrestricto de nuestro partido, del PRI, con los principios democráticos y con el combate a la corrupción plasmados en la Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana contra la Corrupción. También transmitir nuestra preocupación porque un candidato a la presidencia de la República está siendo investigado por lavado de dinero, triangulación de recursos y vinculación con empresas fantasma, situación que a nuestro parecer es un dato preocupante para todo nuestro proceso democrático. Corrupción e impunidad. ¿Quién tiene las manos limpias en todo esto? Y además de quién tiene las manos limpias, dicen por ahí que quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra. El más corrupto es Ricardo Anaya, que no nos ha podido demostrar de dónde sacó el dinero, cómo escondió ese dinero y cómo un joven de 39 años tiene en su cuenta más de 65 millones de pesos. A pesar de que no corresponde. En segundo lugar, es dinero privado, no público. Ahí que hay una gran diferencia. Y lo corrupto no se le quita, ¿eh? Pues tú estás diciendo el apelativo. A ver, ¿tú crees que si la Procuraduría no tuviera algo, no hubiera ejercido acción Están las investigaciones. ¿Tú crees que si tuviera algo, Están las investigaciones. La lista de gobernadores y de personajes del PRI, del PAN, metidos en todas estas historias de corrupción es interminable. Pero al lado de eso, Andrés Manuel lo ha dicho además, en medio de esta guerra sucia, él no va a entrar a la guerra sucia. El buen Napoleón tan honesto que es, ¿verdad? Yo quisiera hablar un poco de esta propuesta que tú decías, que una de las más sentidas que a mí me gustan de Morena, ¿no? Que es primero, ¿qué hacer? Atender a la población, atender a los millones de pobres que hay en el país. ¿Cómo hacerlo? Reduciendo el gasto corriente del gobierno, haciendo las economías, reduciendo los salarios de la alta burocracia, reduciendo los gastos superfluos que hay desde la presidencia, miles de millones de pesos que se van en comunicación y en tantos otros rubros que deberían de destinarse para atender a la población directamente. ¿Cómo hacerlo? A través de los programas sociales que sean ley y no que sean utilizados como lo son hoy en día a través de justamente todos estos líderes que utilizan estos programas del Progresa y otros para manipular a la gente. Eso para mí es una promesa de las más sentidas, de las que es urgente atender, porque si queremos que nuestro país sea una potencia, como aquí lo han dicho los dos, pues lo primero que tenemos que sacar es sacar a la gente de la pobreza. Lo bueno es que ahí vamos a hablar en positivo. Claro, hablemos en positivo. Ya muchos economistas han hecho ver la libertad que da a cada persona contar con una renta básica universal. La persona que lo requiera para subsistir lo empleará para eso, pero quien gracias a esto tenga un excedente, ese excedente se va a usar para invertir y detonar el talento. Pero nada sirve eso si no está acompañado de una buena política fiscal. Este sexenio ahorcó a los pequeños contribuyentes. Antes los pequeños contribuyentes, la tiendita de la esquina, el comerciante, inclusive en vía pública, tenía la opción de regularizarse porque pagaba una cuota fija. Te decía, yo ingresé 5,000 pesos, Hacienda hace una deducción ciega porque Hacienda va a entender que no todo lo que vendí fue utilidad, yo compré a su vez mercancía, la transformé, y entonces estoy incentivando que la gente entre a la formalidad. ¿Qué hicieron? Cambiaron esa regla y pusieron el régimen de incorporación fiscal, y lo que están haciendo es ahuyentar a la gente de Hacienda y a que se les esconda. No, claro. Tú pregúntale a cualquier pequeño comerciante si piensa darse de alta en Hacienda. No, y antes sí lo hacían con los repecos. Aquí lo importante es una política fiscal amigable que incentive a la gente a entrar al mercado formal y gracias a esa formalidad poder crear y detonar, llegar al máximo de sus capacidades. Miren, de eso se trata en la política del frente, igualar el piso de oportunidades para que cada quien, según su talento, su visión y su empeño, pueda salir adelante.
A ver, ya mencionaron cuál sería el fondo de cada una de las propuestas. Ahora, yo les decía, ¿quién tiene las manos limpias que arroje la primera piedra? ¿Cómo combatir a la corrupción y a la impunidad? Roberto, vimos propuestas de cada uno de los candidatos en cuanto a este tema. Por una parte hay quien dice, yo voy a meter al presidente a la cárcel. Hay quien dice, yo no, yo lo voy a perdonar. Por el otro lado, pues se menciona así, echar a andar el sistema anticorrupción. Fortalecer instituciones. Pero sigue parado, no ha avanzado. ¿Qué opinas de toda esta dinámica? Y después me voy con la perspectiva de cada uno de ustedes. De esta dinámica, bueno, agradezco la intervención de propuestas. Son, creo que, elementos valiosos para una valoración como electores. Porque, a ver, yo como elector, pues voy a votar con toda probabilidad pues por alguno de estos tres candidatos, pero todavía no sé por quién, o por Margarita Zavala si se oficializa su candidatura. Pero no hay más, porque en México ya sabemos que anular el voto es una idiotez, porque las reglas y el sistema que tenemos es un tiro por la culata, el voto nulo. Entonces hay que buscar, yo estoy buscando, y muchos mexicanos estamos buscando motivos para los cuales pues buscar que nos convenza, ¿no? ¿Quién es esa candidatura? Pero ahora, como decía Santiago Torreblanca, el contraste se vale, y ahora le entro yo al contraste. Ok, ahí están las propuestas. ¿Cómo sabemos que esas propuestas, en el tema que quieran ustedes, son veraces? ¿Cómo sabemos que las van a cumplir? Porque se los pongo de esta manera. Los tres candidatos que ustedes representan, o que el partido de ustedes postula, son personas que ya nos han mentido en el pasado. Los tres, sin excepción. En el caso, para ir por orden de registro, en el caso de Ricardo Anaya, yo me he puesto a analizar su declaración 3 de 3 y su 3 de 3 plus. Esa es una declaración que no es veraz, o sea, engaña en esas declaraciones Ricardo Anaya. Ese es un dato objetivo. José Antonio Meade es un individuo que nos ha mentido a todos los mexicanos cuando nos dijo que no iban a subir los precios a raíz del gasolinazo. Un niño pequeño entiende que si sube la gasolina, suben las naranjas, porque las naranjas se transportan en un camión con gasolina. O sea, un niño pequeño. Bueno, pues hay adultos que parece que no lo comprenden o simulan no comprenderlo. Entonces, y Andrés Manuel López Obrador es un individuo también que en 2006, por ejemplo, inventó que había 3 millones de votos perdidos, una mentira muy, muy clara. Se sabía después, se supo perfectamente dónde estaban y tal, y siguió señalando eso. Y en su 3 de 3, pues también es algo absolutamente inverosímil, en donde totalmente imposible de creer. Por cierto, José Antonio Meade ni siquiera ha presentado la suya. Entonces, quiero que me digan cómo vamos a creerles si se han conducido de esa forma en el pasado. ¿Quién tiene la declaración inverosímil de Andrés Manuel puede parecer inverosímil, pero es una realidad. Así es. Él es un hombre austero que ha vivido así todos estos años. No hay nada de inverosímil en su declaración, ¿no? Quienes estamos cercanos de él, quienes convivimos con él, quienes lo vemos actuar, pues es muy transparente en ese sentido. ¿Por qué confían en él? Yo tengo muchos años de estar al lado de Andrés Manuel López Obrador luchando, ¿no? Viendo su dedicación, su tenacidad, su ejemplo de trabajar con la gente, de estar con la gente y de ayudar a la gente. Para mí es lo más sentido que hay. Pero además decías, bueno, nos han mentido, pero el principio de la renta básica fue una propuesta justamente de Morena en el constituyente, y el principio de la renta básica se dio por Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México con el programa para adultos mayores en un primer momento, después mal copiado por otros, ¿no? Y el principio de la renta básica, universal básica, insisto, fue una propuesta de Morena, y es sobre la que hemos partido y sobre la que estamos seguros que podremos sacar adelante al país. Sí, aquí lo importante, más que ver en lo particular, en qué consideran que no estuvo lo suficientemente completa, expliqué la 3 de 3, hay que ver qué acciones ha adoptado cada uno de los gobiernos y cada una de las legislaturas y cada uno de los partidos para combatir la corrupción. Porque no se trata de querer poner en el mismo banquito a todos, que es lo que pretende el PRI. Decir, yo sí soy corrupto, pero miren, todos son corruptos, entonces pues nadie te las manos limpias. Sino, ¿qué acciones has tomado? ¿Qué acciones has tomado para que realmente se implemente el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué acciones has tomado para que exista un fiscal autónomo? ¿Qué acciones has tomado
para que existan magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa que van a formar parte del sistema anticorrupción verdaderamente autónomos. ¿Qué medidas has tomado para la recepción de avisos y denuncias anónimas por parte de actos de corrupción de funcionarios? Eso es lo que importa, ¿no? Tus acciones del pasado, más que ver quién está más o menos embarrado o quién fue completo o no completo. Y ahí los diputados del Frente, ahí sí los tres son los únicos que han sido congruentes y no se han esperado a ganar para eso. Desde esta legislatura han impulsado las acciones concretas. ¿Y por qué no han apoyado la votación del fiscal autónomo? Pues nosotros fuimos los que... Los que logramos. Ustedes pararon lo que según ustedes llamaron en un tema mediático, lo del fiscal carnal. ¿Por qué no han votado la propuesta que hemos nosotros insistido de votar ya al fiscal autónomo? Por las propuestas, es un tema de propuestas. ¿Pero por qué no lo han votado? Porque es la sociedad civil la que debe transparentar ese proceso, no somos los políticos. Te estás contradiciendo. Los que lo votan eres tú que eres diputado, eres tú que eres legislador, eres tú el que tiene parado todo eso junto con los del Frente, para tener como ariete una bandera política que en el imaginario colectivo lo que termina haciendo es confundiendo a la ciudadanía. A ver, ¿quién es tu propuesta de fiscal? No, a ver, yo no puedo hablar de propuestas porque yo desconozco las propuestas, pero tú sí eres legislador. Propuestas, tú sí eres legislador, y las tú sí puedes propuestas se deben construir desde la ciudadanía. Por lo tanto, la gente está deben de escucharlas. De repartir el pastel. Deben de escucharlas, pero mira, vamos más allá. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno del presidente Peña ha creado 3.5 millones de empleos. Ahorita nos dice, la gente cae en la informalidad, pero nosotros estamos creando 3.5 millones de empleos, más que tus 2 sexenios panistas anteriores. Pero también, ustedes, si alguien gastó en sueldos y si alguien desperdició dinero en gasto corriente, fue tu gobierno calderonista, que del 2009 al 2012, cuando estábamos produciendo el mayor número de barriles de petróleo después de los años 70, a un precio de barril entre los 100 y los 110 dólares, lo gastaron en gasto corriente y no se fue para inversión. Es, en efecto, lo que tuvimos que hacer gracias a la reforma energética, el no depender tanto del petróleo, el seguir desperdiciando el dinero. No, pero estás mal, no, con Calderón se cayeron los precios del petróleo. Yo creo que estás hablando del periodo Fox, que fue cuando tuvieron en 2008, su caso... 2009, 2010, a ver, $100. Pero ninguno me ha contestado la pregunta. Combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Cómo? Con instituciones, con instituciones fuertes. Pero neta haciéndolo. Haciendo valer el Estado de Derecho, algo que hoy en día no existe. Haciéndolo. Tú vas a un ministerio público hoy en día y terminas Pero López Obrador dice que le va a dar el perdón al presidente, Anaya dice que lo va a meter a la cárcel. En este momento me voy a centrar de este lado, no el tomar determinaciones así o el hacer ese tipo de declaraciones. Está hablando de la mano nuevamente del poder sobre las instituciones, del uso de la Procuraduría, como un brazo político nuevamente para castigar al enemigo, como se ha señalado en el caso de Ricardo Anaya, con el tema del presidente y el uso de esta institución. ¿No sería volver a caer en lo mismo que estamos viviendo en este momento? Un hombre que lo que busca, Aquí la idea del sistema es la autonomía. A ver, sí, por tanta autonomía que ustedes lo que terminan diciendo es que lo van a meter a la cárcel a quien se les ponga enfrente. Déjame te digo algo. Alguien que se pone sobre las instituciones y osa decir que o los va a perdonar o los va a meter a la cárcel es un hombre que no quiere fortalecer las instituciones. ¿Y alguien que usa la PGR como brazo político no lo está haciendo? ¿Quién? Pregunto, ¿no lo está haciendo? Pues lo harían. Digo, porque fueron señalamientos que han hecho también en contra del presidente. Yo pregunto, ¿se ha utilizado de manera facciosa las instituciones? No, yo te puedo decir que el video que difundió la PGR era de interés nacional, que fue cuando se dio a conocer. Ahí sí. A ver, el interés nacional, por favor, ahí sí la gente no es tonta. El interés nacional debería de pasar hoy en día porque todos estos gobernadores señalados de corrupción del PRI y del PAN estuvieran realmente... Hoy están en la cárcel y los que faltan deben de estar en la cárcel. Pues yo no veo mucho empeño. ¿Quién tiene las manos limpias al final del día? Solamente la justicia podrá determinarlo y como ciudadanos podríamos tener más información. Sin embargo, al final del día, la respuesta siempre estará en las instituciones. Hacemos una pausa y volvemos con el bloque final. Pues en realidad vamos a entrar ya a las conclusiones. Es como... México es una nación que tiene muchos temas pendientes, temas que se deben de abordar y con urgencia. La pregunta es, ¿quiénes aspiran a la silla del águila podrán con el paquete?
Vamos a entrar al bloque de conclusiones. ¿Por quién empezamos? Empezamos por una postura más neutra. Roberto, por favor. Gracias. Pon orden, Roberto. Gracias, Magda. No, bueno, pues de las mentiras que señalé de cada uno de sus candidatos, es justo decir que Margarita Zavala, porque tampoco es a favor de Margarita Zavala, la cantidad de irregularidades que trae y de simulaciones en sus firmas de independientes la mete a la misma tónica. Claro, ¿no? todos. De que los cuatro, digamos, si es que Margarita Zavala, entran a esta parte del engaño. No me ha convencido lo de la 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que ha sido presidente de 3 partidos distintos o en 3 partidos distintos. Ha tenido una trayectoria de servicio público que a mí me declara en su 3 de 3 que no tiene ningún bien, que no tiene tarjetas de débito, de crédito, pero lo vemos en un estadio de béisbol en otro país. A mí como ciudadano me parece totalmente inverosímil. Reitero, la de Anaya me parece igualmente mentirosa, digámoslo francamente, la 3 de 3 y la 3 de 3 Plus, y la mentira de José Antonio Meade con el tema del gasolinazo, que no iban a subir los precios. No he encontrado, digamos, elementos para cambiar mi parecer como ciudadano. Pero creo que en este cierre, pues la forma de concluir me parece sería positivo, pues nuevamente cerrar con una cuestión de cuál es la visión de país que nos espera o qué va a pasar si nuestro siguiente jefe de Estado es alguno de los 3, como es extremadamente probable que ocurra. Bueno, ¿qué es lo que nos va a deparar en 6 años? Nos va a esperar un cortoplacismo, propuestas que suenan a música para los oídos, pero que son inaplicables, que son demagógicas, o están levantando un poquito más la mira, o sea, ¿cuál es el que está viendo más hacia adelante de estos 3 candidatos? A mí me gustaría saberlo. El cortoplacismo nos ha hundido en nuestro país. Yo quiero ver propuestas que tengan un impacto más a largo plazo y muy claras. Claras y con impacto. Vámonos brevemente con cada uno de ustedes. Empiezo contigo, Jaime. Bueno, el proyecto de Morena que Andrés Manuel López Obrador ha venido presentando es muy claro. Es un proyecto que va desde el ejemplo propio de combatir la corrupción, de fomentar también el combate a la impunidad, de proponerlo a partir de un fiscal independiente, en donde las instituciones no sean utilizadas justamente por el gobierno en perjuicio de nadie. Va por la atención que requiere la población directa y justamente la población más afectada, la población en situación de extrema pobreza, que todavía tenemos millones en México. Va por atender el progreso y el desarrollo de la nación desde los energéticos que tenemos como una palanca de desarrollo. Va desde establecer el ejemplo que hemos tenido desde la Ciudad de México de cómo gobernó en la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador y todo lo que se puede hacer por el desarrollo de la nación. Desarrollo de la nación basado en proyecto social. Así es. Bien. Contigo, Santiago. Yo veo... Tenemos un minuto. Vemos en el frente todos los ciudadanos la esperanza en México moderno, donde con equidad cada persona con su talento y trabajo pueda llegar a cumplir sus metas y sueños. Que no importa tu origen, no importa dónde hayas empezado, que importa hasta dónde puedas llegar. Esa es la visión del frente. Bien. José Antonio Meade es un hombre preparado, es un hombre con capacidad, es un hombre con experiencia, es un hombre transparente y honesto que va a llevar a México al siguiente nivel de desarrollo. Con esto, yo lo que quiero decirle a la gente que nos está viendo es que contraste las ideas, que contraste las propuestas, que esto que le denominan algunos guerra sucia es un contraste de ideas, lo que tenemos que ver, que si se van por un lado a un proyecto demagógico que lo que busca es llevarlo al pasado, o que si se van hacia otro lado con un hombre que con su ambición y con el pragmatismo de llegar al poder por el poder, no le importa pisotear, no le importa defraudar, ni mucho menos estar por encima de la gente. José Antonio Meade es un hombre que tiene la capacidad probada, que no anda declarando mal en su 3 de 3, sino que es un hombre con 25 años al servicio público, con experiencia, y lo que le pido a la gente es que contraste, que escuche, pero sobre todo que no deje de votar y que no deje de participar. Bien, me quedo entonces, Morena busca desarrollo de un país basado en el desarrollo social, o sea, la evolución de un país basado en el desarrollo social. El PAN, un país moderno que apunte al desarrollo tecnológico. El PRI, ¿me dejaste suelta? No, pues te lo mencioné cuando inicié, llevar a México al siguiente nivel de desarrollo. Siguiente nivel de desarrollo. Siguiente nivel de desarrollo, potencializando las necesidades y sobre todo las potencialidades que tenemos como nación. Potencializar
Sí, mejor las oportunidades que tenemos como nación y no las necesidades, porque ahí estuvo un poco ruda la declaración. Es satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Satisfacer las necesidades de la ciudadanía. La propuesta del PRI, ahí las tienes, Roberto, satisfacer necesidades, en eso nos quedamos por parte del PRI. País moderno que apunte al desarrollo social, al desarrollo tecnológico y la evolución de un país basado en el desarrollo social. Básicamente son como de manera general. Le estoy explicando al ciudadano, a Roberto. No, es que yo dije sin embargo, México lo que necesita es congruencia en los candidatos. El detener esta guerra sucia, ¿por qué? Porque se requieren propuestas que apunten a un proyecto de gobierno con una visión para un país desarrollado, que atienda las necesidades que verdaderamente tenemos como sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo.